Muy buenas, chicos. Hoy os hablaré de la acentuación. ¿Qué es la acentuación? ¿Cómo sé cuándo le tengo que poner la tilde encima de una palabra? Pues muy fácil. Primero de todo, necesitamos saber si esa palabra que queremos acentuar es una palabra aguda, es una palabra llana o es una palabra esdrújula. Para saber si una palabra es llana, aguda o esdrújula, primero de todo necesitamos saber dónde se encuentra su sílaba tónica. Sí, la sílaba tónica es esa sílaba que suena más fuerte al pronunciar. Por ejemplo, Japón. ¿Sí? Nosotros ponemos énfasis en el pon, de Japón. Esa es la sílaba tónica. Y esa palabra en concreto, Japón, sería aguda, porque la sílaba tónica se encuentra al final de la palabra. Si nos encontramos con la sílaba tónica en la penúltima sílaba de la palabra, será llana. Y como he dicho antes, si es en la antepenúltima, será esdrújula. Vamos a ver con más detenimiento las palabras agudas. Vamos con las palabras agudas. Como he dicho antes, una palabra aguda es aquella que tiene la sílaba tónica al final de la palabra. Sí, pero ¿eso quiere decir que siempre se acentúa? No, las palabras agudas se acentúan cuando esa sílaba tónica se encuentra al final de la palabra, pero la palabra termina en vocal, en N o en S. Por ejemplo, café. ¿Sí? Pronunciamos más fuerte el fe. Y como es una palabra que termina en vocal, se acentúa. O por ejemplo, corazón. ¿Sí? Pronunciamos más fuerte el zon. Y es una palabra que termina en N. Como vemos aquí, como termina en N, la acentuamos. Y por ejemplo, otras palabras que también son agudas y se acentúan. Por ejemplo, Japón, avión, camión, rebelión, país, acción. Yo creo que nos ha quedado un poco más claro. Ahora vamos a por las palabras llanas. Las palabras llanas. Las palabras llanas, como he dicho antes, son aquellas que tienen la sílaba en la penúltima sílaba de la palabra. Pero, ¿cuándo se acentúan? Las palabras llanas se acentúan cuando la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba de la palabra, pero esta vez no terminan en vocal, ni en N ni en S. Por ejemplo, árbol. Sí, tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba y como termina en L, en consonante, se acentúa. Si terminara en vocal, en N o en S, no la acentuaríamos. Por ejemplo, dátil. Sí, tenemos la sílaba tónica también en la penúltima sílaba y como termina en L, se acentúa. Otros ejemplos podrían ser azúcar, césped, difícil o frágil. ¿Nos queda un poco más claro? Vamos a ver las palabras esdrújulas. Y las esdrújulas, como hemos dicho antes, una palabra esdrújula es aquella que tiene la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba de la palabra. Pero, ¿estas cómo se acentúan? Estas se acentúan siempre. Por lo tanto, siempre que encontremos una palabra que tiene la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba de la palabra, la acentuamos. En esta no podemos tener duda. Brócoli. ¿Sí? Acentuamos, porque está en la antepenúltima sílaba. Pólvora. Igual. Otros ejemplos. Antibióticos. Océano. Químico. Teléfono. Muchísimo. ¿Sí? Todas estas palabras serían esdrújulas. ¡Ey! Pero no os penséis que hemos terminado. Ahora, si os parece bien, os voy a leer un texto donde aparecen distintas palabras que hemos ido viendo y alguna más, y os lo voy a leer en formato dictado. Así si queréis en casa, podéis ir haciendo el dictado y a ver cómo os sale. Así que, darle al pause, que os espero. Ir a buscar un boli y cuando le volváis a dar al play, empezamos. Una vez había un químico al que llamaron por teléfono y le dijeron que tenía que coger un avión para ir al otro lado del país.
coma. A hacer una investigación sobre un árbol que estaba muy frágil y delgado. Punto seguido. Se ve que unos niños le habían dado café con azúcar, coma. Que lo habían visto hacer en una película de acción, coma. Donde un señor le daba café con azúcar a un trozo de brócoli y éste se convertía en un árbol gigante que dominaba la ciudad. Punto y seguido. Suerte que el químico dentro de su maletín llevaba un antibiótico que pudo ayudar a curar el árbol que estaba frágil y delgado. Punto. Al terminar su trabajo allí, coma, el químico se fue en camión hasta el país de la pólvora, coma, Japón, coma, donde lo llevó su corazón. Punto. Y aparte. Allí vio el océano por primera vez, coma, enfrente de un bar llamado Rebelión, coma, donde te servían un dátil con algo muy difícil de pronunciar, pero que le gustó muchísimo. Punto y seguido. Así que todos los días bajaba al bar Rebelión a tumbarse en el césped y a ver al océano cantar. Punto y final. Muchas gracias, chicos. Espero que os haya servido para aprender cómo se acentúan las palabras. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!